Hola. Iniciamos esta inmersión profunda en la figura de J. Gresham Machen, un nombre, bueno, bastante clave y a menudo polémico en el protestantismo de Estados Unidos del siglo XX. Sí, una figura central, sin duda. Vamos a analizar un poco su vida, su teología y, bueno, el legado que dejó. Exacto. La misión hoy es entender bien quién fue este erudito del Nuevo Testamento y, sobre todo, por qué esa defensa suya de la fe reformada, vamos, la tradición que enfatiza la soberanía de Dios, la autoridad de la Biblia, Ujú. por qué chocó tan de frente con el modernismo teológico de su época. Eso es, y ver qué relevancia puede tener hoy. Así que, pues, vamos a ello. Claro. Hay que situarse, ¿eh? En esa época de enorme tensión teológica, Machen emerge como un defensor muy firme de la teología calvinista clásica. Frente al liberalismo, ¿no? Esa corriente que buscaba cómo adaptar la fe a la ciencia, al pensamiento moderno. Es clave muchas veces. Y Machen fue, pues, uno de los últimos grandes de lo que llaman la vieja guardia de Princeton. Hablemos de sus orígenes. Nació en Baltimore, en una familia, digamos, acomodada, y su madre, por lo visto, le inculcó desde muy pequeño la fe reformada. Sí, a través del Catecismo Menor de Westminster, que es una base doctrinal muy sólida. Eso le marcó para siempre. Y su formación, ¿eh? De élite, ¿verdad? Clásicos en Johns Hopkins, luego teología en Princeton. Con figuras muy potentes, como Bebe Warfield, conocido por su defensa férrea de la inspiración bíblica. Pero el año clave, yo diría, fue 1905. ¿Cuándo se fue a Alemania? Justo. Estudió en Marburgo y Gotinga, que eran, vamos, el epicentro del modernismo teológico que luego él mismo combatiría. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque su encuentro allí con un teólogo liberal, Wilhelm Hermann, Le sumió en una crisis espiritual muy fuerte. Llegó a dudar de su fe, de su vocación. o sea, ¿qué es importante esto? No rechazó el liberalismo por ignorancia o por no conocerlo. Para nada. Lo rechazó después de enfrentarlo cara a cara, de estudiarlo a fondo. ¿Y esa crisis qué pasó? Lo hundió. Pues no. Lejos de eso, lo reafirmó en la ortodoxia reformada. Le dio, digamos, las herramientas intelectuales para criticar el modernismo desde dentro, con conocimiento de causa. Con una erudición que quizás lo diferenciaba de otros enfoques más fundamentalistas, a lo mejor. Sí, era una crítica muy académica, muy armada intelectualmente. Se preparó para la batalla, por así decirlo. Y esa batalla tuvo su gran manifiesto en Cristianismo y Liberalismo, el libro de 1923. Un impacto directo. Sin duda. Lo más fascinante y lo más polémico en su momento fue la tesis central. Machen no dijo que el liberalismo fuera un mal cristianismo o una versión desviada. ¿Qué dijo entonces? Afirmó que era literalmente una religión completamente diferente, que usaba la terminología cristiana, sí, pero vaciándola de su contenido esencial. O sea, como un disfraz. Algo así. Para él, el liberalismo era una fe centrada más en la experiencia subjetiva, en la moralidad humana, no en los hechos históricos de la redención. ¿Y dónde veía él las diferencias fundamentales? Las líneas rojas. Pues señaló varias brechas que consideraba insalvables. Primero, la visión de la Biblia. Para los liberales, un libro humano, con errores. Para la ortodoxia, la palabra inspirada e infalible. ¿Vale? ¿Qué más? La figura de Cristo. Un mero ejemplo moral para los liberales, frente al Dios encarnado, objeto de fe, que resucitó históricamente según la ortodoxia. La salvación también, imagino. Claro. Mejora personal y ética para unos, redención por la muerte expiatoria de Cristo para otros. Y por último, y muy importante para Machen, el papel de la doctrina. Que para los liberales era secundaria, ¿no? Lo importante era el sentimiento, la experiencia. Exacto. Irrelevante o secundaria. Mientras que para Machen la doctrina era fundamental, porque el cristianismo se basa en hechos históricos, en afirmaciones sobre quién es Dios y qué ha hecho. De hecho, acusaba al liberalismo de ser antiintelectual por despreciar la doctrina. Entiendo. Y todas estas tensiones doctrinales al final estallaron dentro de su propia institución en Princeton. Sí. La situación se volvió insostenible. En 1929, la Iglesia Presbiteriana principal en Estados Unidos, en ese momento, la PCUSA, reorganizó el seminario de Princeton. Para darle una orientación más liberal, claro. Y efectivamente, esto provocó la salida de Machen y otros profesores conservadores. No podían seguir allí. Y como respuesta, fundaron su propia institución. Correcto. Ese mismo año, 1929, fundaron el Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia,
con una meta muy clara: ¿Cuál era? formar pastores y eruditos que estuvieran bien anclados en los estándares de Westminster, los documentos confesionales históricos del presbiterianismo, reafirmar esa base doctrinal. Pero el conflicto no terminó ahí, ¿verdad? La cosa fue a más. Sí, escaló. Machen impulsó la creación de una junta de misiones independiente para poder enviar misioneros sin pasar por el control liberal de la estructura oficial de la PCUSA. Y eso tuvo consecuencias. Graves. Le costó la suspensión del ministerio entre 1935 y 1936, y al final, la ruptura total. En 1936, él y sus seguidores fundaron una nueva denominación, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, la OPC. Priorizando la doctrina sobre la unidad institucional. Para Machen, la fidelidad doctrinal era innegociable. Estaba por encima de mantener la unidad a cualquier precio. Pero aquí viene una parte de Machen que sorprende a mucha gente, ¿no? Esa especie de paradoja entre su rigidez teológica y sus ideas políticas. Totalmente. Es una faceta muy interesante y a veces mal entendida. Era teológicamente intransigente, sí, pero en política se le ha descrito como un radical libertario. ¿Cómo encaja eso? Bueno, plantea una cuestión sobre cómo aplicaba sus principios en esferas distintas. El ejemplo clásico es su oposición a la ley seca, la prohibición del alcohol. Que no era porque le gustara el alcohol o quisiera promoverlo. No. Su argumento era otro. Consideraba que la prohibición era una extralimitación del poder del gobierno federal, que invadía la libertad individual y que además generaba criminalidad. Hacía una distinción clave, entonces. Muy clara. Para él, la intolerancia doctrinal, la exigencia de seguir la confesión de fe, era necesaria dentro de la Iglesia para preservar la verdad. Pero fuera, en la esfera pública, defendía la máxima libertad civil. El Estado no debía imponer una moral particular. Eso es. El Estado debía proteger las libertades, no legislar sobre moralidad según una visión religiosa concreta. Por eso también se opuso a cosas como la oración obligatoria en las escuelas públicas o a un departamento federal de educación. Quería limitar el poder del Estado. Muy interesante esa distinción. ¿Y cómo vemos su legado hoy en día? Más allá de las instituciones que fundó, Westminster y la OPC. Bueno, esas instituciones son su legado más visible, claro. Siguen promoviendo esa visión de una fe confesional, bíblica y académicamente rigurosa. Pero también influyó en apologetas posteriores, gente como Francis Schaeffer. ¿Y en el mundo hispanohablante? Su influencia es más indirecta, pero existe. A través de traducciones, sobre todo de cristianismo y liberalismo, y también por la adhesión a los estándares de Westminster por parte de algunos seminarios e iglesias reformadas en América Latina. Aunque hay que decir que esa firmeza doctrinal tan marcada también le generó críticas, incluso entre sus propios aliados conservadores. Sí, es cierto. Colegas como Charles Erdman, por ejemplo, lo acusaron de ser poco amable, de intolerancia, de generar divisiones innecesarias. Pero para él, ¿qué primaba? La honestidad doctrinal como él la entendía. Decir las cosas claramente, llamar a cada cosa por su nombre, aunque eso supusiera un conflicto. Para él era más importante que una paz superficial basada en la ambigüedad. Murió relativamente joven, ¿no? En 1937. Sí, y en su tumba grabaron una frase en griego que resume bien su vida: fiel hasta la muerte. Pues en resumen, J. Gresham Machen fue un defensor intelectual muy potente de la fe cristiana histórica frente a ese desafío del modernismo. Su gran argumento, que eran, en el fondo, dos religiones distintas. Exacto. Una vida dedicada a la batalla por la verdad doctrinal, tal como él la concebía. Y su figura, sus argumentos, siguen siendo relevantes hoy. ¿En qué sentido? Pues porque las tensiones que él vivió entre la fe tradicional y la adaptación a la cultura, el debate sobre el papel de la doctrina frente a la experiencia, siguen muy presentes. Para quienes buscan una fe con raíces históricas y teológicas fuertes, Machen sigue siendo un referente de rigor intelectual. Trazaba esa línea tan clara entre la exigencia de verdad doctrinal dentro de la Iglesia y la defensa de la libertad civil fuera, en el Estado. ¿Cómo navegamos nosotras y nosotros esa tensión hoy en una sociedad cada vez más plural, más secularizada? Ahí queda la pregunta.